Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Pasó Jesús a la otra orilla del lago de Tiberíades. Mucha gente lo seguía porque habían presenciado las maravillas que hacía en favor de los enfermos. Jesús se retiró a la parte montañosa, se sentó con los discípulos. Estaba cerca la fiesta judía de la Pascua. Levantando la mirada y viendo la gente que había llegado, le dijo a Felipe: ¿con qué vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo para ver qué respondía, pues bien sabía Jesús lo que iba a hacer. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 1 al 15. Dios es el dueño de la historia. La historia le pertenece a Dios. Dios propone vivir una nueva historia. Notas amables a la palabra de Dios. Viernes 13 de abril, año 2018. Dios es el dueño de la historia. Y la historia se convierte en las manos de Dios y en la gracia de Dios en una situación totalmente diferente a como la interpretamos nosotros, como un cronos, como una serie de años, de épocas, de siglos. Así no la entiende Dios. Dios la entiende de una manera continua y la historia busca un final. El final es la salvación de la humanidad. El final es que todos se salven. El final es que la historia está sostenida por el mismo Dios. Lo que no funciona en la historia, de acuerdo al Espíritu de Dios, se termina por sí mismo. Lo que funciona en la historia, de acuerdo al Espíritu de Dios, permanece hasta el final. Por ahí va como el discurso de este hombre grande, maestro de la ley, llamado Gamaliel, que se le ocurre entrar en sintonía ante lo que está pasando históricamente, y lo que está sucediendo es el ataque frontal de los judíos con los apóstoles, del Sanedrín y de todas las personas dirigentes. Como decirle a los apóstoles, les queda prohibido definitivamente hablar del dueño de la historia, del que le da sentido a la historia. No queremos que sigan haciendo eso y utilizan los medios como llevarlos a la cárcel, como flagelarlos, como insultarlos, como presionarlos psicológicamente. Aparece alguien inteligente que tiene la gracia de Dios. Es inteligente y tiene la gracia y se llama Gamaliel. Y Gamaliel propone 2 ejemplos para que los judíos entiendan que el que manda en la historia se llama Dios. Y si las cosas no funcionan según Dios, la historia misma se encarga de cancelarlas. Y da 2 ejemplos para decirles que vinieron unos personajes llamados Teudas, o vino otro llamado Judas el Galileo, y propusieron una cantidad de comportamientos y de vida, pero los mataron, los dispersaron, terminaron su periodo. Nadie volvió a hablar del tema. No estaban en la historia, no estaban haciendo historia de Dios. Pero aparecen estos señores que se llaman Pedro, que se llama Juan, que se llaman Santiago, que se llaman apóstoles, están haciendo historia. Y en ese caso, dice Gamaliel, les aconsejo que no se metan con estos personajes, porque si este proyecto es de Dios o viene de los hombres, terminará en nada si viene de los hombres, pero si viene de Dios no lo podrán disolver y se exponen a terminar luchando contra Dios mismo.
Las personas pueden terminar luchando contra Dios mismo cuando no reconocen al Señor de la historia y no reconocen quién es Dios, qué es lo que Él ofrece, qué es lo que Él plantea, que prácticamente es la misma salvación. El Salmo 26 de la Santa Biblia va a proponernos a ese Señor de la historia. Y ese Señor de la historia es proponerlo como el ambiente de la luz. El Señor es mi luz, Él es la salvación. Una cosa pido al Señor y eso buscaré, habitar en la casa de Dios por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Salmo 26. Dios, como Señor de la historia y como Salvador, así se presenta al mundo judío y así se presenta ante la comunidad. La prueba suficiente es que la gente se maravillaba por todo lo que hacía con los enfermos, y Jesús plantea una historia diferente y la recapitula allí San Juan en su Evangelio en el capítulo 6 en un discurso que le llama el pan de vida. El discurso del pan de la vida, eso ofrece el Señor de la historia. Él ofrece pan, Él ofrece cuerpo, Él ofrece sangre, Él ofrece vida, Él ofrece sanación, Él ofrece perdón. Él es el pan de la vida, y el que coma de ese pan tendrá la vida eterna. Y cada vez que se coma de ese pan y se beba de ese cáliz, hay que hacerlo en memoria de Él. Él es el dueño de la vida, el dueño de la historia.